Muy buenas tardes, muchas gracias, don Álvaro, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por habernos invitado y tomarnos en consideración, digamos, en este panel de discusión que trata el tema de la cooperación horizontal y de la cooperación internacional. ¿Okay? Entonces, vamos a enfocarnos básicamente en un ejemplo que sea bien práctico y bien didáctico, de tal manera de poder transmitir qué hace el IICA en los 34 países donde tiene presencia. El IICA, básicamente, el IICA es un organismo internacional perteneciente al sistema interamericano. Ustedes saben que dentro del sistema interamericano, el IICA, el órgano político del sistema interamericano es la Organización de Estados Americanos, la OEA. Tiene sede en Costa Rica, su sede central, digamos, para todo el hemisferio está en Costa Rica. Sin embargo, hay una oficina nacional del IICA, digamos, para atender todos los asuntos que corresponden al sector agrícola dentro de Costa Rica, así como existe en los 34 países en los cuales estamos presentes. La presentación mía va a buscar de poner en claro qué es lo que nosotros terminamos haciendo en los países, o sea, qué es lo que el IICA, cómo actúa el IICA en los países, y particularmente vamos a utilizar el caso de desarrollo rural territorial. ¿Por qué? Porque precisamente Mario Samper nos hizo el contexto de lo que definitivamente hacemos nosotros aquí en Costa Rica. Vamos a poner el caso específico de Costa Rica en el marco precisamente de un programa o de una estrategia centroamericana de desarrollo rural como es la ECADER. Apunto ese ya. Ok. Gracias, Mario. Okay. El IICA trabaja con un instrumento de planificación que es aprobado por los ministros de Agricultura y secretarios de Agricultura de las Américas para cada 4 años. Entonces, en este momento estamos en el periodo donde, con un nuevo plan de mediano plazo que entra en acción a partir de mayo de este año, tiene, digamos, una fecha de culminación para mayo del 2018. En este nuevo plan de mediano plazo, el IICA ha organizado, digamos, su estrategia de cooperación técnica, ha roto un poco el esquema que tradicionalmente veníamos manejando y ha organizado, digamos, el plan de cooperación técnica básicamente en 4 proyectos que llamamos nosotros insignia. La lógica de estos proyectos insignia, que uno tiene que ver con comercialización, agronegocios para la seguridad alimentaria, otro tiene que ver con resiliencia y manejo de los recursos naturales y del riesgo ante la agricultura. Uno tiene que ver con la inclusión en el desarrollo de la agricultura y de los territorios rurales, y otro tiene que ver con agricultura familiar. Básicamente lo que ha procurado en este plan de mediano plazo, lo que hemos procurado en este plan de mediano plazo es romper la lógica temática. El IICA durante 70 años ha venido trabajando con una lógica muy temática, es decir, el IICA trabaja en acciones de sanidad agropecuaria y trabaja en acciones de desarrollo rural y trabajaba en acciones de agronegocios. Con este esquema nuevo lo que pretendemos es que los proyectos insignias y sus expresiones en los países terminen, digamos, integrando e intercruzando todas estas dimensiones de la agricultura que hemos venido trabajando de manera diferenciada. Un ejemplo claro, y ciertamente no se ve en la presentación, pero un ejemplo claro que vamos a buscar de poner está en el proyecto insignia Inclusión de la Agricultura y los Territorios Rurales, que es precisamente el que está de alguna manera en el lado más izquierdo, sería de ustedes, ¿no? En el lado izquierdo de la pantalla. Ahora, el IICA cuenta con un conjunto de instrumentos de cooperación técnica precisamente para llevar a cabo las acciones, las demandas que los países de alguna manera nos ponen, digamos, como demandas o como retos o como necesidades. Dentro de estos planes, dentro de este plan de mediano plazo se contempla entonces, además de la acción nacional de estos proyectos insignia, se contempla la captación de recursos externos con fondos, digamos, internacionales o nacionales que apliquen, digamos, a fortalecer las necesidades nacionales. Tenemos un fondo interno de cooperación técnica que es básicamente para impulsar proyectos de preinversión y de cooperación horizontal entre países, que lo llamamos FONCET, y tenemos un instrumento que llamamos acciones de respuesta rápida, que es básicamente para atender necesidades inmediatas que se presenten en el contexto y las demandas de los países
y atender solicitudes básicamente de los ministerios de Agricultura. Entonces, poniendo el ejemplo o siguiendo la lógica que de alguna manera nos plantea Mario Samper, existe en Centroamérica una estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial, en donde los países de Centroamérica, más República Dominicana, tienen más o menos claro cuál es el qué es lo que de alguna manera hay que desarrollar en materia de desarrollo territorial. Sin embargo, es obligación de los países, entonces, y existe una institucionalidad, digamos, encargada de ejecutar esa estrategia, como es la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, el propio CAC, que representa precisamente Manuel, es la encargada, la institucionalidad, de alguna manera, que debe implementar ese CADER o impulsar los procesos de desarrollo regional en materia de desarrollo rural. Parte de lo que el ICA hace, y es lo que de alguna manera explicó Mario Samper, es el apoyo que el ICA le brinda a nivel regional a través de cooperación, del fortalecimiento de esa institucionalidad de carácter regional. ¿Qué nos toca a nivel de las oficinas? ¿Qué nos toca a nivel de los países? ¿Qué nos toca a nivel de las representaciones? Procurar apoyar la institucionalidad nacional en desarrollar los procesos nacionales vinculados con las políticas que están definiéndose a nivel regional. Es decir, que nosotros agarramos los qué definidos en el marco de la ECADER y procuramos apoyar la institucionalidad nacional en hacer los cómo. Es decir, en cómo se aterriza, en cómo se aplica, cómo se aterriza y cómo se desarrollan precisamente los procesos y los cambios que se quieren impulsar a partir de las políticas o en este caso a partir de la estrategia regional. Y es en ese contexto que de alguna manera entonces tenemos que adaptarnos y ajustarnos, digamos, en ese mandato regional a lo que son las realidades nacionales. Y en el caso de Costa Rica conseguimos claramente, digamos, en este momento, un escenario bastante interesante en términos del desarrollo rural territorial, que está descrito en esos 5 puntos y que inclusive el decano Olman ayer, digamos, hizo énfasis en varios de ellos. En primer lugar, el año pasado, o mejor dicho, en el año 2012 fue aprobada la ley 9036, digamos, que cambia, digamos, el paradigma de desarrollo, cambia la institucionalidad, pero además cambia el paradigma de desarrollo rural con que se venía trabajando en Costa Rica, que era básicamente atendiendo enclaves de desarrollo agrario, ahora pasa, digamos, a impulsar, digamos, por lo menos conceptualmente, un proceso de fortalecimiento de los territorios, digamos, rurales como mecanismo de desarrollo a nivel nacional. Dentro de ese contexto, dentro de la política y dentro de las acciones que de alguna manera define el país, se define la necesidad de priorizar la acción sobre un conjunto de territorios y Costa Rica tiene definido en este momento 25 territorios prioritarios. Esta mañana creo que de alguna manera Juan Ricardo describió este tema. En este mismo marco y a partir precisamente de este proceso se da una transformación, se requiere de una transformación importante de lo que era el Instituto de Desarrollo Agrario a un Instituto de Desarrollo, digamos, rural, con un enfoque territorial. Pero entendemos que los cambios no son de la noche a la mañana, ¿okay? Los cambios evidentemente son procesos que pasan por personas, que pasan por relaciones institucionales, que pasan por culturas, digamos, a lo interno de las propias instituciones, pero también, digamos, por la cultura de relacionamiento que tienen estas instituciones, digamos, con su entorno y con sus mandantes y clientes en este caso. Y eso es parte de lo que se está viviendo en este momento, es decir, una transformación de un instituto de desarrollo agrario, digamos, con una lógica de más de 30 años, digamos, pensando en agrarismo, pensando en reforma agraria, pensando en enclaves de desarrollo, digamos, y de tierras, a un concepto completamente evolucionado y grande como es el concepto de desarrollo rural y territorial. Y en este contexto, o sea, en este año, precisamente se abre una ventana, pero muy interesante, que es la creación en el Plan Nacional de Desarrollo de lo que se llaman sectores estratégicos nacionales. Y se crean entonces, creo que son 12 sectores estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo,
Uno corresponde precisamente al sector agropecuario y de desarrollo rural, que establece que la lógica de desarrollo rural sigue girando en torno a lo agrícola, pero no exclusivamente agrícola, en donde el rector, digamos, de este tema, la rectoría está en manos del Ministerio de Agricultura y en coordinación con la Secretaría, digamos, sectorial de Planificación Agropecuaria, CEPSA. Estos son condicionantes que nos da de alguna manera el país. Y más allá de esto, algo que de alguna manera está en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que se espera que en los próximos meses se impulse con más fuerza, es la intención por parte del Mideplan, pero también la intención por parte de los altos jerarcas del gobierno, de impulsar un proceso de desconcentración y descentralización sectorial y ojalá territorial, digamos, dándole fortaleza a lo que se llaman aquí, digamos, los territorios, más que los territorios, digamos, a las provincias y a las regiones. ¿Okay? Es decir, un proceso de fortalecimiento de la regionalización que de alguna manera se da a Costa Rica. En este contexto, ¿qué ayuda el ICA? Bueno, el ICA básicamente lo que ayuda es a fortalecer, digamos, los procesos de institucionalidad. Es decir, el ICA no está para sustituir de ninguna manera, digamos, instituciones nacionales ni territoriales ni de carácter, digamos, regional. El ICA está precisamente para apoyar, digamos, los esfuerzos que vienen haciendo los países precisamente en estos temas. ¿Y qué utilizamos como instrumento o qué utilizamos como experiencia? Bueno, básicamente en este caso estamos utilizando todos los bienes públicos que se vienen generando a partir del instrumento de CADER, venimos recogiendo todo lo que es el conjunto de experiencias que se vienen dando durante muchos años en materia de desarrollo territorial en otros países, precisamente como Brasil, en otros países como Ecuador, en países como Argentina, y de alguna manera se ponen a la disposición, digamos, de las instituciones con las cuales venimos de alguna manera trabajando en aras de fortalecer precisamente esa instancia o esa capacidad nacional. Es decir, el objetivo que al final nosotros perseguimos a través de nuestro programa de cooperación técnica es reforzar el papel protagónico de las instituciones nacionales y básicamente poner a la disposición de estos organismos, de la institucionalidad y de las instituciones nacionales, digamos, un conjunto de instrumentos, de experiencias y de recursos tanto técnicos como financieros, que por cierto no son del ICA, sino son de afuera, de tal manera de que pueda de alguna manera desarrollarse de manera positiva cómo se pone en práctica, digamos, los que fueron definidos a nivel de las políticas, sean regionales o sean de las políticas nacionales. Yo con esto básicamente, digamos, quiero transmitirle qué es lo que de alguna manera venimos haciendo. Y como para resumir, digamos, de manera, digamos, rápida lo que de alguna manera hemos planteado, es decir, tenemos un contexto, digamos, en Centroamérica, en donde existe una estrategia de desarrollo rural. Esa estrategia de desarrollo rural tiene una institucionalidad, el SICA y el Consejo Agropecuario Centroamericano, ellos son los responsables de aplicar eso. El papel del ICA a ese nivel, ya lo explicó Mario, es recoger experiencias y fortalecer esa institucionalidad, ¿okay? En los países, y esto como ocurre aquí en Costa Rica, va ocurriendo también en el resto de los 7 países que forman parte del ECADER, es buscar de reforzar los esfuerzos nacionales por aplicar lo que se está definiendo a ese nivel, así como reforzar lo que se está refiriendo a nivel interno. Con esto dejaríamos entonces, digamos, lo que corresponde a nuestra presentación. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a usted, don Miguel.